Oliver Stone y su visión de Vietnam. Oliver Stone y su visión de Vietnam. El director estadounidense siempre ha sido polémico. Hablamos de Oliver Stone, contando con una visión del mundo llena de interrogantes. Se hizo famoso en el cine por haber sido guionista de películas como Expreso de Medianoche de 1978 y la readaptación del clásico Scarface con Brian De Palma, teniendo a Al Pacino como protagonista. En la década de los 80 fue el periodo de más esplendor para Oliver Stone como director, con clásicos como Pelotón, Nacido el 4 de julio, Wall Street, entre otras. Siendo Stone un soldado durante la llamada guerra o pesadilla estadounidense, la guerra de Vietnam, tenía que plasmar su experiencia como director en el cine, su visión del conflicto. La conocida trilogía de Vietnam de Oliver Stone se compone de 3 películas. Pelotón de 1986, ganadora al Oscar por mejor película, mejor dirección, mejor sonido y mejor montaje. Nacido el 4 de julio de 1989, obteniendo el Oscar por montaje y dirección. Finalmente, El cielo y la tierra de 1993, no logrando éxito ni en taquilla ni en crítica. Oliver Stone ofrece 3 visiones distintas de la guerra de Vietnam, basado en su juventud, en haber sido parte del conflicto. Comenzando por Pelotón, la película que lanzó a la fama a Charlie Sheen, en su papel como el soldado Chris Taylor. Taylor son los ojos del director, como parte del conflicto. Los diálogos de Sheen expresan el sentir de quien estuvo ahí, con ese voz en off. Stone volvió en 1968 del conflicto que lo marcó como persona. Tardó años en llevar a cabo su proyecto, en ganarse la confianza de la industria, de inversionistas para plasmar su visión. Cuando pudo realizar Pelotón, mostró imágenes potentes, con un protagonista que abandona los estudios para servir a la patria, donde verá una realidad distinta a la contada en su país. Un voz en off que evoca Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, en donde el padre de Charlie Sheen, Martin Sheen, era el protagonista. Taylor narra su ingenuidad, su madurez como persona, donde el hombre mata sin razón alguna. Esto muestra a la sociedad estadounidense, a las diferencias de clases, el racismo entre blancos y negros, a través de la relación entre los soldados, entre el pelotón. La vida del pelotón es el diario de Stone, como soldado de Vietnam, la fraternidad entre militares, la manera de pensar de unos y otros. Bienvenido al mundo, Taylor, a ser una pieza más del capitalismo, a matar sin saber para qué. Eso le dan a entender sus compañeros. En una tierra alejada de los ideales. Un filme bélico, que sería referente para otros. Marcó un antes y un después en el género. 3 años después de Pelotón, en 1989, Oliver Stone trae otra visión de Vietnam en Nacido en 4 de julio, con Tom Cruise como protagonista, encarnando a Ron Kovic, un joven influenciado por su madre, llegado al mundo el día de la independencia, lleno de ideales, del patriotismo estadounidense. La mirada del joven soldado, llegado a su destino en Pelotón, cambia por las consecuencias de la guerra, en la secuela. Kovic es el joven entusiasta
que va a luchar por su país, lleno de ilusiones. Volverá amargado y con la vida destrozada. No encontrará lugar en el mundo. Estará inválido. El filme es una adaptación de la autobiografía de Ron Kovic, excombatiente de Vietnam, una confrontación de Stone a la sociedad estadounidense conservadora. Un filme antibélico que catapultó a Tom Cruise como actor dramático, como estrella, quizás la mejor actuación en su carrera. Nacido el 4 de julio, es un relato moral, la búsqueda de la paz, la lucha por la paz ante una guerra sin sentido, que dejaría marcada a una generación. Para algunos, es un filme propagandístico, para otros, una crítica al país invasor, Estados Unidos. Para completar la trilogía, llegaría en 1993 La visión de los oprimidos, con Entre el cielo y la tierra, relatando las vivencias de Leili, una niña despojada de su tierra por la invasión, donde ella pensará en un sueño que no llegará nunca, que no encontrará la paz consigo misma. Una sobreviviente de la guerra, su mirada nos muestra los distintos ángulos del conflicto. Vemos a la protagonista pasar de ser espía a prostituta, de ama de casa a empresaria, víctima del conflicto, como otros más, que sobreviven a una guerra de 19 años. Las consecuencias familiares, sociales y personales. Soldados que no se encuentran consigo mismos. Migrantes viviendo en otras tierras, sin ser aceptados del todo por la sociedad. Familias desvaneciéndose sin olvidar las raíces, sus orígenes. Oliver Stone plasma en su trilogía la inocencia del soldado en pelotón, las consecuencias de la guerra entre oprimidos e invasores. Ello lo hace en Nacido en 4 de julio, quienes al volver a su país sienten no encajar en la sociedad. Y la visión oprimida, en Entre el cielo y la tierra. Alguna vez diría el director, América sigue irritada con Vietnam, y eso es malo para la sociedad. Cuéntanos, ¿ya viste la trilogía de Vietnam de Oliver Stone? ¿Qué opinas del director? Compártelo.